Quizá para mañana sea tarde. Ya lo all my dreams. Perdóname. Si... Estéreo Sur 91.3. La estación musical del año. En el Sol de las Noticias tenemos a nuestra invitada correspondiente a esta fecha, es la ingeniera Lilian Villatoro, es diputada en el Congreso Nacional, además con una maestría en gestión de la calidad total, fue docente universitaria. Muy bien, a continuación nuestra invitada para esta mañana en el Sol de las Noticias. Adelante, licenciado Javier y licenciado Alan. Buenos días, qué gusto saludarla, grato de tenerla aquí en los estudios de Canal 36 y que muy temprano de la mañana puedes ver una cara bonita, a una profesional calificada, política, bueno, de todo eso vamos a hablar en los próximos minutos. Gracias por haber atendido nuestra invitación. Gracias a ustedes por invitarme, muy contenta de estar aquí. Hace tiempo, le comentaba a Alan, no venía, pero sé que va a ser de mucho provecho esta plática. ¿Usted es originaria de Comayagua? Ciguatepeque. ¿De Ciguatepeque? Departamento de Comayagua, pero de Ciguatepeque. En Ciguatepeque las mujeres son lindas y todas las que hemos traído de Ciguatepeque son gente muy bonita y aparte de eso, gente muy vinculada en el campo intelectual, profesionales. Fíjese que Ciguatepeque tiene un alto nivel académico porque hay muchos centros educativos, tanto de nivel medio y ahora universitario. Y pues sí, tengo que decir, aunque suene un poco falta de modestia, sí hay muchas mujeres bonitas en Ciguatepeque. De hecho, el nombre de Ciguatepeque significa Cerro de Mujeres. Ahora le han agregado Cerro de Mujeres Hermosas. Y dicen que Ciguatepeque es la ciudad de los verdes pinares y las bellas mujeres. Bueno, ya de los bellos pinares se han ido de los verdes perdiendo. pinares, sí, lamentablemente. Y lástima porque también ahí hay una escuela, o ya no sé si es universidad ahora, está en un proceso que precisamente que es la Escuela Nacional de Ciencias Forestales. Así es, está en un proceso de transformación de escuela a universidad, que ya de hecho el año pasado inició con una carrera que se llama Ingeniería en Energías Renovables. Pero se está trabajando bastante en esa parte y pues el impacto medioambiental a raíz de la plaga del gorgojo pues se ha sentido a nivel nacional y Ciguatepeque lamentablemente no ha sido la excepción. Ciguatepeque, bueno, tiene un desarrollo importante, pero uno nota como que es en la carretera principal. A mí me llama la atención que cuando uno entra a la ciudad como tal, bueno, hay calles pavimentadas, es cierto, pero hay otras que no están pavimentadas. Y uno dice, ¿cómo tanto desarrollo en restaurantes, en infraestructura, pero no se toman el tiempo de pavimentar las calles? Como desordenado. Parece que solo ha sido el interés donde han vivido los alcaldes o donde viven los familiares de los alcaldes o de las alcaldesas y no necesariamente la necesidad colectiva. Ha habido una falta de visión por parte de todos los alcaldes que hemos tenido. Quizá han hecho proyectos buenos, pero nosotros lamentamos actualmente que Ciguatepeque se ha quedado como un pueblo grande, porque como usted lo dice, hay pocas vías pavimentadas y hay un desorden en este momento vial en Ciguatepeque terrible, hay unos congestionamientos, pero es a causa de la falta de interés, considero yo, de las autoridades por ordenar y también la falta de consideración de los conductores porque se estacionan en donde sea, frente a un semáforo y usted va a ver una línea de carros estacionada y por otro lado, exactamente. Y no solamente eso, el año pasado hubo un simposio de esculturas de piedra en Ciguatepeque, llegaron escultores nacionales e internacionales y dejaron unas bellezas. Actualmente las esculturas sirven para que la gente amarre vacas. Lamento yo porque hicieron una escultura bella de un pie gigante y llegó alguien y le pintó una uña al pie, o sea, una falta de interés por aspectos como la cultura, la educación, que a pesar de que hay muchos centros educativos, pero como que las autoridades les ha faltado también eso, y Ciguatepeque por la ubicación es una ciudad con muchísimo potencial. Claro, sí. Pero pues no se ha sabido aprovechar y quizá haya gente que diga, pero ella es diputada y ¿por qué está hablando y qué ha llevado? La gente está acostumbrada a que el diputado es el que lleva proyectos, electrificación, pavimentos, etcétera, etcétera.
pero el panorama para nosotros y las circunstancias políticas como diputada de oposición no han sido las más favorables. Entonces nos hemos limitado a presentar una cantidad de iniciativas dentro del Congreso que tampoco han tenido eco porque no conviene quizá que sean discutidas, y pues en la otra parte de esta de gestión, puertas cerradas. Entonces es bien complicado. Yo creo que los cambios se tienen que hacer a nivel más que todo de alcaldía y en conjunto con la ciudadanía, porque la ciudadanía debe comprometerse. ¿La seguridad también. cómo anda? Cihuatepec es una ciudad tranquila, relativamente tranquila. Sí, hay uno que otro asalto, incluso en algún momento a mí me asaltaron, hasta me robaron los zapatos, pero no puedo decir por eso que la ciudad sea una ciudad violenta o insegura. Son casos Pero aislados. lo que ocurre es que con estas ciudades tal vez solo es el casco urbano, pero de ahí las aldeas se viven en condiciones lamentables de miseria, porque como usted dice, la visión de los que dirigen estas ciudades se quedan ahí nomás, entre cuatro paredes. El potencial que tiene Cihuatepeque, ojalá que nunca vayan a perder el paso de la carretera principal hacia el norte del país, porque el día que pensaran hacer la carretera por otro rumbo, les puede ocurrir lo que ocurre ahora con Comayagua, ¿sí? O como otras ciudades que prácticamente se terminan perdiendo. Sin embargo, el alcalde de Comayagua pues tiene un compromiso tan grande que él continúa haciendo obras. Se está construyendo un bulevar muy bonito actualmente, que aunque quedó Comayagua como escondida, pero la ciudad no para de progresar. Pero no es el caso de Cihuatepec, porque en Cihuatepeque se hizo un bulevar con ayuda del INSEP, de la INSEP, y ya. Y se estableció un peaje ahí, porque supuestamente el dinero del peaje iba a entrar a la ciudad y se iba a ver desarrollo, pero no sé si es que hay... O sea, la caseta de COVID que está a la entrada de Cihuatepec. Sí, se permitió, entiendo que las autoridades permitieron eso porque iba a haber un beneficio que hasta el momento pues... Bueno, no, pero la invitación esta mañana es para conocer de ustedes, de Cihuatepec, que podemos hablar en una otra ocasión. ¿Y a qué se dedicó usted? ¿Qué estudió usted? Yo estudié ingeniería industrial. Inicialmente yo quería estudiar medicina, pero no contaba con los recursos económicos como para poderme venir a Tegucigalpa. Entonces tenía que estudiar algo. Y estaba la ingeniería industrial como una de las alternativas. Entonces estudié ingeniería pese a que las matemáticas y yo no somos las mejores amigas. Pero había que estudiar, sí. Pues, o sea, uno tiene que ser perseverante y constante cuando desea alcanzar algo, aunque se le presente una serie de dificultades. En mi caso, las dificultades más grandes fueron las matemáticas. ¿Y cómo le ha ido en esto? Porque estudiar en algo que lo compromete mentalmente, digamos, ¿verdad? El admitir ustedes que no se lleva muy bien con las matemáticas, pero ¿por qué escoge una carrera como esta? Porque a mi mamá le gustaba mucho la ingeniería industrial. De hecho, yo pensaba matricularme en Derecho. Y actualmente, a mis 33 años y después de todo, estoy cursando la primera clase de la Facultad de Derecho. Pero en aquel entonces, pues yo era una muchacha de 17 años, dependía de mi mamá, entonces pues, había que obedecer. Estudié ingeniería industrial, al final la carrera me gustó porque no solo es lo complicado tal vez de las matemáticas, sino que tiene un enfoque administrativo, de manejo de recursos humanos, de producción, y toda esa área a mí me gustó y me sirvió muchísimo porque más adelante yo me convertí en docente en la universidad donde yo había estudiado. Después de tener un tiempo trabajando en diferentes empresas, llegué a laborar ahí, estudié una maestría en gestión de la calidad total que se relaciona también con el área de ingeniería industrial. Y considero yo que el que yo sea diputada ahora ha dependido mucho de esos años que yo laboré en la universidad, porque me sirvió para conocer una gran cantidad de jóvenes y a través también de los jóvenes a sus padres. Y considero yo que esas personas fueron las que me apoyaron cuando yo decidí participar en este proceso de elección. Pero su primaria la hace en Cihuatepeque. Toda mi educación ha sido en Cihuatepeque, absolutamente toda, diplomados, la maestría, pregrado. Estudié en una escuela pública, la Escuela Estados Unidos. Mis primeros 3 años de colegio también en un colegio público, el más grande de Cihuatepeque, el Instituto Genaro Muñoz Hernández. Y en aquel entonces no había bachillerato en Ciencias y Letras, que ahora ya hay bachillerato en Humanidades. Y tuve que pasar a un colegio privado. Estuve solamente 2 años y luego estudié en la Universidad Católica.
pero absolutamente toda mi formación académica la he llevado a cabo. Porque era celosa, o su papá, su mamá, que no la dejaban salir de... A mi papá lo asesinaron cuando yo tenía 14 años. Yo soy la menor de 4 hermanos. Entonces, mi mamá tuvo que enfrentarse sola prácticamente desde que nosotros éramos pequeñitos, y no tenía los recursos necesarios como para que yo me pudiera venir a vivir a Tegucigalpa. Entonces, como le decía al inicio, yo tenía que aprovechar la oportunidad que se me brindaba para estudiar. No podía decir, ay, es que yo quiero medicina y si no es medicina no voy a estudiar nada. Porque tenía, como le decía, aprovechar esa oportunidad que mi mamá me estaba dando, y por eso me quedé ahí. Y luego tuve una hija estando yo muy joven. Antes de cumplir 21 años, 8 días antes de cumplir 21 años, di a luz a mi hija mayor, que era justo un domingo. El lunes yo iba a exámenes finales de mis últimas clases en la universidad. Entonces, algunos docentes me habían adelantado ciertos exámenes, pero otros no. Entonces, el miércoles, cuando mi hija tenía 2 días de haber nacido, me presenté a la universidad a hacer mis últimos exámenes. Y bueno, ya con mi hija era más difícil todavía que yo pudiera salir. ¿Se casa? En ese momento no. Yo me convertí en madre soltera antes de los 21 años. Quedé embarazada y, como típico en Honduras, era mi culpa estar embarazada porque la persona que había engendrado a mi hija se convirtió en una especie de víctima. Lamentablemente aquí la gente no entiende que para que haya un embarazo tuvo que haber una relación de 2 personas. Pero en muchos casos nos toca asumir a las mujeres toda la responsabilidad. Y pues yo tenía 20 años, me sentía avergonzada porque no era sencillo. Sobre todo la vergüenza era con mi mamá, porque yo sabía cuánto mi mamá se había esforzado porque yo tuviera una carrera universitaria. Pero también sabía que mi bebé no tenía la culpa de que yo hubiera decidido, porque no es que decidí embarazar, pero quedé embarazada y decidí asumir esa responsabilidad, entonces tenía que luchar por ella. Sí, yo escuché, bueno, a mí me impactó eso porque usted lo dijo en el pleno del Congreso Nacional de la República, y con todo ese testimonio en el marco del tema de la ley, de la reforma del Código Penal por el tema del aborto, y usted dijo que no, que usted decidió en ese momento no abortarla, pues porque era una posibilidad, siempre es una posibilidad, pero usted asumió esa responsabilidad de dar a luz. Y no era sencillo, fíjese, porque vivimos en una cultura, yo la considero así, de bastante hipocresía. O sea, los jóvenes están sosteniendo relaciones sexuales, pero una queda embarazada y todo el mundo la señala. Y todos están haciendo lo mismo, pero no salen a la luz los frutos, ¿verdad? No fue fácil porque... ¿Se sintió usted confrontada por la sociedad o por su familia? Sí, por ambos. Mis hermanos mayores en ese momento estaban en Estados Unidos, afortunadamente, porque no había podido darles la cara a los varones. Estaba mi hermana, que mi hermana siempre me apoyó mucho. Y mi mamá, que aunque yo sé que le dolía, pero me apoyó en todo momento. Pero yo sentía esa carga porque yo era una cipota bien esbelta y empecé a engordar por el embarazo, y ya en la universidad mis compañeros me quedaban viendo raro. Un día yo entré a clase y un compañero así, pero no disimuló, qué gorda está Lilian. Entonces yo le dije, no estoy gorda, estoy embarazada. Y a partir de eso fue un escándalo, ¿verdad? Y todo el mundo me señalaba, incluso hubo una señora que ahora es diputada suplente, ella ni cuenta se da. Yo iba con mi barriga a la universidad, pero aquella barriga enorme, y ella estaba ahí con su hijo que estaba terminando clases, y cuando yo pasé frente a mí, ni disimuló, y es que pueden estar embarazadas en la universidad, pero era como el mayor de los delitos. Entonces yo perseguida, gente que inventaba, gente que ni me conocía, que esta muchacha está embarazada de uno y le eché el hijo, o sea, era horrible, una persecución, aparte que es una situación estresante, un embarazo, independientemente de la situación en la que el embarazo ya de por sí es estresante. Y en estas circunstancias de que a uno lo señalan, que no encuentre el apoyo que quizá espera, es bien difícil. Doblemente, creo yo, el hecho de no tener el respaldo de quien es el padre. Eso como lo lleva el hecho de no tener quien la acompañe, me refiero en el caso de la persona, ¿verdad? Que no la acompañe al médico, que no la consientan, son cosas elementales de la vida. Fíjese, y que también es estigma. Pues, si entra la mujer en crisis teniendo al marido que la lleva al hospital y va discutiendo y pelea y se siente inconforme, imagínese usted la persona que no tiene la posibilidad.
O sea que aquí es, en sí la mujer es sensible, En esa esté o no etapa, esté, ¿no? en esa etapa es muy, por eso hay gente que dice, ¿y por qué esa mujer le abandonó al hijo? Porque no saben que toda mujer entra en una crisis. depresión. Sí, era bien Una- difícil porque yo pasé los primeros meses, por ejemplo, ¿cómo le voy a decir a mi mamá? Y tratando de esconder aquello. Pero ¿cómo? Al momento cuando le toca, ¿cómo se llama su mamá? Soy la García. Y cuando llega doña Zoila, ay, ¿qué pasó con doña Zoila en ese momento? Mire que en ese momento había uno que otro celular, yo no tenía celular, pero en la universidad había de estos teléfonos de moneda. Ay, y yo pensando, ¿cómo le voy a decir? Llamé desde la universidad a mi mamá, desde el teléfono público de la universidad. Entonces agarré el teléfono y solo comencé a llorar. Pero las mamás, ella ya sabía, sin que yo le dijera. Y yo solo le dije, mami, perdóneme. Y no podía dejar de llorar. Y entonces mi mamá me dijo, nunca se me va a olvidar, no se preocupe, hija. Las mamás siempre, pero claro, las palabras me dolieron muchísimo más porque me dijo, las mamás siempre perdonamos a nuestros hijos aunque nos defrauden. Entonces sentí yo aquella carga, ay no, ya pasaron 12 años y todavía Sí. me pongo sensible. Pero aún así, fíjese que yo solicité una beca préstamo en la universidad para poder terminar. Mi mamá me iba a seguir apoyando, pero yo ya sentía aquella pena. Y de esa manera el último año sí me tocó pesado porque tuve que sacar 18 clases en un año para poder terminar. Y sí, en la universidad, tengo que decir, me apoyaron en ese sentido con la beca. Entonces comencé yo a vender, una amiga me conseguía mercadería, yo vendía esmaltes para uñas, bisutería y cositas para ir guardando dinero para mis controles prenatales. Al momento del parto yo ya había reunido como 2.500 lempiras y el parto en aquel entonces costó 5.000 lempiras. El resto me lo prestó uno de mis hermanos, que cuando yo comencé a trabajar le pagué ese dinero. Pero sí fue difícil porque recuerdo yo que yo nunca había ido a consulta, por ejemplo, a un centro de salud. No era de una familia adinerada, pero tampoco era... Y me tocó ir a mis controles prenatales al centro de salud. Y hacía fila con aquella gran cantidad de mujeres que venían de las aldeas y de diferentes sectores. Y yo era una cipota, pues, porque tenía 20 años. Y tenía que andar ahí haciéndome los exámenes en el centro de salud. Y afortunadamente siempre han habido ángeles, le llamo yo. La novia de un compañero de la universidad estaba haciendo el servicio social en ese centro de salud de Cihuatepec. Ella me atendía. Ahí estuve en control hasta el 8º mes. El último mes ya fui a una clínica privada, que es donde yo di a luz. Pero mi hija, para mí, la mayor, significó tanto porque yo sé que gran parte de lo que yo soy ahora es gracias a ella. Porque ella fue mi motivo para superarme, pues yo no me podía echar a morir. O sea que no lo veo como un atraso el hecho de que nació, sino más bien de inspirarse en ella para poder salir adelante. Pero me interesa, por ejemplo, saber, pero ¿cuál es la actitud después del teléfono cuando usted llega a su casa? Bueno, era como cuando uno sabe que ha hecho algo malo, que aún así lo tratan bien, pero que está esa mirada en el fondo de sí te quiero, pero me fallaste. Sí. Me fallaste, porque aunque mi mamá yo sé que ama a mis hijas, en aquel momento ya se Ya debe haber sido sintió. de mucho impacto para Sí, ella. Sí. porque Y Pero entonces se encuentran, después de que usted la llama, llega a la casa y ¿cómo fue eso? no, mi mamá yo había cometido en aquel entonces, por ser una cipota, el error de confiar en uno de mis primos y decirle, cuando me sentía tan agobiada, estoy embarazada. Y lo primero que mi primo me dijo fue, aborte. Entonces yo le dije, no puedo. Y le dije, ¿qué tal yo estoy gestando al próximo presidente del país? Y me dijo, ¿y qué tal es un delincuente cuando nazca? Pero aún así, pues. Y mi primo, inmediatamente que yo le conté, le fue a contar a todo el mundo. Por esa razón era que mi mamá ya sabía. Ya. Y cuando yo la llamé para decirle, ella ya sabía. Y entonces, sí, mi mamá me cuidó y sí estuvo muy interesada en mí, pero yo siento que ella también hizo que yo asumiera la responsabilidad. Y por eso ella no me decía nada cuando yo iba al centro de salud, porque yo me había metido, aunque no sola, pero me había metido en esa situación y estaba sola, entonces tenía que asumir. Recuerdo que ya estaba bien avanzado mi embarazo y se me ocurrió la brillante idea, aconsejada por alguien, que llamara al papá del papá de mi hija para hablar con él y decirle, ¿verdad?, que estaba embarazada.
Y yo recuerdo que le dije, mire, yo no estoy pretendiendo casarme con su hijo, pero yo quiero que usted sepa que yo estoy embarazada. Y el Señor me dijo, como dijo el poeta no sé quién, el poeta español fulano de tal, hijo de mi hija, mi nieto serás. Hijo de mi hija, en duda estarás. O sea, para mí fue suficiente para saber que yo con esa gente nunca iba a contar. Estamos precisamente hablando con Lilian sobre estas cosas que de alguna manera impactan. Entonces no fue posible la relación de su hija con el papá con el tiempo. No la conozco. Pero las cosas, las diosidencias, como dice la gente. Yo tuve un compañero en bachillerato que él toda la vida vivió enamorado de mí, pero nunca me dijo nada. Pasado el tiempo, a los 10 años de habernos graduado, nos reunimos, un reencuentro de compañeros de bachillerato, y él es mi actual esposo. Y mi hija se parece a él. Y toda la gente dice, que igualita al papá, que es mi esposo. O sea, y él es el papá. Sí, claro. Él es el papá. Claro. O sea, él, mi hija, he tenido eso de que hay padrastros que dicen, tenemos 2 hijos, ella tiene 2 y yo tengo 1, pero en mi caso tenemos 2 hijas y las 2 son de los 2. Qué bueno. Entonces sí, Dios me ha bendecido. Yo considero que después de luchar tanto, pues encontré a mi esposo, que reencontré a mi esposo. Sí. Y ahora con la bebé la gente dice, son idénticas las 2 niñas. Son idénticas, y de hecho las 2, mi hija mayor hasta la forma de caminar es igual a la de mi esposo. O sea que hay cosas que a veces uno no... Entonces lo más importante es ya no hablar del que es su padre, pero que no asumió esa responsabilidad. Jamás se interesó, sí. Y mi hija, incluso una vez yo le dije, ¿a vos te gustaría conocer a fulano de tal? Y la niña me dijo, ¿y yo para qué quiero conocer a ese? Sí. Y yo no le he inculcado a ella sentimientos negativos, pero ella ha ido viendo, pues mi hija es una niña bien madura, porque creció en mi ambiente. Yo tenía que ir a trabajar y a veces yo la llevaba a la universidad porque no tenía quien me la cuidara. Entonces ella estaba sentadita en una esquina pintando y yo estaba dando clases. Siempre ha sido una niña bien portada. Y ahorita que tiene 12 años me ayuda bastante con su hermanita. Pero bueno, mi vida no solo es el hecho de que en algún momento fui madre soltera, y no quiero yo tampoco ponerme en plan de la madre soltera víctima y sufrida, porque yo considero que las mujeres somos más que eso. Exacto. Aunque nos veamos en algún momento solas, sin un hombre a nuestro lado, no quiere decir que no podemos salir adelante y no podemos superar barreras. Yo seguí estudiando luego mi maestría, después entré a la parte política, fui electa diputada. En la primera vez que yo participé, yo no había andado de un partido a otro. Y bueno, Dios me trajo acá para, considero yo, hacer algo por mi país, porque aunque a veces no se vean los frutos de lo que uno hace, mantenerse honesto en este ambiente, mantenerse sin mancha, no es tan sencillo, porque hay muchísimas presiones, y la mayor presión es la de la gente. Porque la gente espera que el diputado vaya y reparta y entregue. Es que la forma tradicional, sí. Pero también hay diputados que tienden a mentir. Voy a presentar un proyecto de ley y de aquí en adelante ya la gente no va a pagar en dólares. Esa es la ilusión que él pueda tener como diputado, pero es una mentira ante el pueblo, porque no se la van a aprobar. Ahí es un mecanismo bastante complicado el poder. Entonces hay gente que puede meter, yo conozco diputados, por ejemplo Renan Inestrosa, en el tiempo de, ¿quién fue? Creo que en el tiempo de Maduro, metía 2 proyectos, un proyecto el martes y un proyecto el jueves, pero eso lo metía porque nunca le aprobaron ninguno. Entonces la dinámica del Congreso es diferente. Yo quiero volver un poquito atrás. Usted habló de que a su padre le quitaron la vida. Ay, sí, fíjese que el 27 de octubre de 1998, esa semana estaba entrando el huracán Mitch en Honduras. Mi papá, él no vivía con nosotros, venía de traer un carro de la frontera con otra señora que vivía y con un acompañante X. En ese momento no habían celulares, y de repente a mi papá lo interceptaron en carretera, lo bajaron del vehículo, solo a él, y lo acribillaron. Y yo recuerdo, tengo tan claro eso porque yo me desperté, eran las 4 de la madrugada, y vi a mi mamá en la cocina y me levanté a ver qué pasaba. Y mi mamá me dijo, si a tu papá lo mataran, ¿irías al velorio? Y yo, sí, es que dicen que mataron a tu papá. Entonces,
yo era la de las menores y siempre fui como bien consentida de mi papá, ¿verdad? Él decía, cuando yo esté viejo, yo sé que Lilian, Alicia, que es una de mis hermanas menores, y Elmer, me van a cuidar, porque teníamos como ese lazo entre él y nosotros. Y yo fui a despertar a mi otra hermana y decirle, mi hermano mayor, me acuerdo que estaba en el cuarto arropado de pies a cabeza con una cobija, llorando. Pero él ya tenía 17 años, entonces como que le daba pena que lo viéramos así. Y bueno, darse cuenta pues de que la vida ¿Y es un suspiro. ¿A qué edad su papá se separa de su mamá? Mire, mi papá se había ido a Estados Unidos cuando yo tenía como 10 años. Mi papá volvió, pero él ya tenía otra señora desde antes, entonces él ya no... Nosotros ya estábamos grandes, no regresó a la casa. Había una serie de conflictos en aquel momento, mi hermana estaba embarazada, o sea, había una serie de situaciones bien difíciles ahí, pero aún así era mi papá. Yo recuerdo que una semana antes mi papá llegó y le dijo a mi mamá, yo quiero arreglar los papeles de unos solares que tenía, porque si vos o yo faltamos, estos hipotes van a quedar sin nada. Una semana antes de que lo mataran, a él se le metió el tema que él tenía que hacer su tumba, y la hizo. Él se puso a construir su tumba. Cuando a mi papá lo matan, mi papá había terminado el jueves la tumba, y el martes lo mataron, el martes siguiente. Entonces es bien raro. Sí, tétrico, ¿verdad? Sí, ese tipo de situaciones nunca se supo. Hay sospechas en el aire. Al estilo Honduras. Sí, nunca se supo quién mató a mi papá. Sí se sabe de personas que hablaron de cosas, de una supuesta banda que capturaron, que al final resulta que no tenían nada que ver, pero capturaron a alguien. A estas alturas mi familia, sobre todo paterna, tiene un gran resentimiento, mi abuelita tiene un resentimiento muy grande, porque ella sospecha quién hizo eso, pero nunca la justicia volvió los ojos hacia esas personas. Entonces es bien duro porque yo tenía 14 años. Yo recuerdo que estuve como 2 meses que todas las noches lloraba, yo me dormía llorando. No sabía que iba a venir a llorar hoy. No, es válido, es parte importante de la vida. Y hablar de esos temas que a veces hasta por salud, ¿verdad? Que uno los va acumulando con el tiempo. Sí, porque en nuestro país hay tanto derramamiento de sangre y nos hemos vuelto insensibles y decimos, hay un muerto más, pero no sabemos que atrás de ese muerto hay una familia que sufre. Hay hijos que quedan sin padres porque a esta altura yo extraño a mi papá. Claro. Es comprensible. Yo extraño haber tenido esa figura que me protegiera, porque yo era una niña, pues yo necesitaba de ese hombre ahí, pero hubo alguien que decidió que él ya no tenía que vivir. Perdón. Sí, no se preocupe. Es que hay heridas que nunca sanan. La pérdida de esas es irreparable. Sí, entonces a veces uno trata de ir por la vida y ya pasó y mi papá murió, pero cuando comienza a hablar de eso se da cuenta que es algo que nunca va a superar, pues, que quizá yo llegue a los 50 años y voy a seguir llorando, ¿verdad? No, quizás siempre. Gracias. Pero al final yo creo también que todas esas cosas a uno lo vuelven más fuerte, pero también más sensible, más humano, porque cuando le digo, yo veo que mataron a alguien, no es como un muerto más, como lo que pasó en el estadio, que a todos nos conmovió ver que están los fallecidos. Pero nadie es culpable. Sí, y todo siguió, el show debe continuar, ¿verdad? Todo siguió y adentro cantaban los goles y los cuerpos ahí. Hemos perdido tanta esa sensibilidad, tanto el valor de la vida, que a veces nos tienen que pasar situaciones de estas para poder comprender, para vivir en carne propia el dolor de perder a un ser así, porque todos nos vamos a morir y todos hemos perdido familiares, algunos por enfermedades terribles, pero nadie espera que le digan de la nada, mataron a tu papá. Sí. Ahora, hay en algún momento, Lilian, de esas cosas que se quedan, porque cuando uno tiene la oportunidad de compartir con el papá o con la mamá toda una vida,
aún así siempre quedan algunos huecos, decíamos ayer, en el corazón, en la mente, en el sentimiento. De esas cosas que dice usted, bueno, tal vez no le pude decir esto a mi papá, o pudo haber uno, cuando los padres se separan, uno siempre se pone a favor de un bando. A favor de uno de los bandos, o resiente con uno de los bandos, o acumula intranquilidad, o se vuelve indiferente. ¿Cómo fue su caso en ese sentido? Pues yo sé que mi papá quería mucho a mi mamá y mi mamá lo quería mucho a él. Mi papá murió a los 46 años, mi mamá tenía 45. Jóvenes. Y de esos amores eternos, ¿verdad? Que las circunstancias no eran las mejores para que ellos estuvieran juntos. Pero, y que quizá incluso nosotros en algún momento no quisimos ya que él estuviera ahí porque no queríamos estar en esa situación de dos familias. De dos familias, pero eso no quiere decir que nosotros no amáramos a mi papá, pues porque él era... Lo que sí yo sé, que mi papá se habría sentido muy orgulloso de verme convertida en diputada, porque mi papá era nacionalista a morir, ¿verdad? Era, que hasta lloraba pues en las elecciones por su partido nacional, y él era dirigente de su partido. Mi papá fue presidente de un sindicato de la ESNACIFOR en Ciguatepeque, que yo creo que lo despidieron porque él era medio revolucionario. Le decían carabina, recuerdo yo, porque yo estaba, creo que ni había nacido en ese tiempo que le decían carabina, porque sacaron que él andaba un arma en una huelga que hicieron, que mi papá era el que inició. Mi papá llegó hasta segundo grado y mi papá hablaba a veces medio atravesado, pero le encantaba hablar. Entonces yo sé que la parte política que yo he sacado la heredé de él, y yo sé que él se habría sentido orgulloso, pues, y que en toda esta parte que a veces uno se siente solo, porque a pesar de que hay mucha gente cerca, llega momentos en los que uno siente soledad política, cuando la gente no entiende por qué uno hace algo, por qué no hace algo, y yo sé que él habría sido ahí como mi apoyo, pero también estoy consciente que desde algún lugar él me estaba apoyando y cuidando, porque, o sea, yo, como les decía, yo no quiero venir aquí a ponerme en plan de la persona que más ha sufrido en el mundo, porque yo sé que hay gente que sufre más, Sí. pero he tenido que pasar cosas muy difíciles. Recientemente acabo de salir de un proceso de recuperación de cáncer, que aunque no es el tipo de cáncer, afortunadamente, que a mí me dio, más agresivo, más invasivo, no deja de ser cáncer. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? El año pasado, yo comencé a sentir un día que ahora me da risa cuando me acuerdo. Yo estaba comiendo arroz en la cena y comencé a sentir un estorbo en la garganta. Entonces tomaba agua, hasta aceite de oliva, empezaba a brincar yo porque decía, ¿qué tengo aquí? Tengo algo atravesado. Y yo, mi mamá siempre está conmigo. Yo, mami, mire que siento algo en la garganta. Bueno, pasó una semana, pasaron 2 semanas. Luego esa noticia de que Guillermo Anderson tenía cáncer de tiroides, y entonces me dijo mi esposo, mira, anda al médico, vos te preocupas por todo el mundo, pero no te preocupas por tu salud. Llegué, me dice el doctor, ¿usted a qué se dedica? Soy diputada. Le digo, empiezo a contarle toda la triste historia de ser diputada, y me dice el doctor, yo creo que usted tiene reflujo por estrés, pero hágase un ultrasonido de cuello para ver si hay algo más. Me fui a hacer el ultrasonido y la radióloga se quedó callada y me dice, fíjese que tiene un nódulo, pero no me gusta ese nódulo que usted tiene que hacerse una biopsia. Me vine a buscar a un endocrinólogo a Tegucigalpa, me mandó a hacer una biopsia y me envían el resultado de la biopsia, pero uno a veces es ignorante en esos temas. Yo se lo mando a una amiga que es médico y la doctora solo me dijo, Lilian, atiéndase, pero no me dijo tiene cáncer o solo atiéndase, vaya rápido al médico. Vine de nuevo a traerle los resultados al doctor y justo antes de entrar le digo a mi esposo, fíjate que yo voy a buscar en internet qué significa esto. Entonces escribo en internet carcinoma papilar de tiroides y me aparece cáncer de tiroides. Entonces cuando a usted le dicen cáncer, usted se imagina lo peor, sí, muerte. Y mi bebé tenía 7 meses en ese entonces, la chiquita, entonces yo pensé en mis hijas. Pero aún así, Dios me dio esa fortaleza para no derrumbarme en ese momento, y yo entré al consultorio y me dice el doctor, ¿y qué pensás? ¿De qué, doctor? ¿Tenés cáncer?
¿Y qué voy a pensar, doctor? Nada. Dígame usted, ¿qué es esto? Mira, me dice, hay diferentes tipos de cáncer de tiroides. A Guillermo Anderson me dice, le dio el peor, de que sobrevive una persona en 100. Vos tenés el cáncer menos agresivo, menos invasivo, pero tenés que tratártelo. El cáncer tuyo, casi todas las personas sobreviven y tienen una buena calidad de vida. Entonces andaba donde un cirujano a que te opere. Consigo el cirujano aquí en Tegucigalpa, hacemos viaje con mi esposo y el día que veníamos para Tegucigalpa sufrimos un accidente. Nos salimos de la carretera y nos fuimos a una hondonada y el carro empezó a dar vueltas. Y mi esposo inconsciente. Entonces, yo recuerdo que yo me agarré así del carro y solo le dije a Dios, Señor, perdóname y cuida a mis hijas. Yo en ese momento no pensé en nadie más. Yo mentiría si yo, ay Señor, cuídame y cuida a mi esposo. No, mis hijas, perdóname y cuida a mis hijas. El carro estuvo dando vueltas, al final quedó con las llantas hacia arriba. Y cuando caímos al final, yo estoy viva, porque yo esperaba que en una de esas vueltas me iba a morir. Son pocos segundos, pero yo tengo tan claro todo lo que sucedió. Yo esperaba, uno de estos golpes es el último, pues, porque yo iba pegando la cabeza en el vidrio del carro. El carro quedó completamente destruido, excepto el área donde íbamos mi esposo y yo. Después el carro de los asientos de atrás, desecho, de enfrente, o sea, el carro se destruyó. A mí me da risa ahora porque en el momento yo empecé a querer bajar los vidrios del carro, en el estado de shock que me encontraba, para querer ayudar a mi esposo. Entonces me di cuenta que no podía y empecé a querer quebrar el vidrio y no podía. Y vi que venía un muchacho corriendo, entonces yo le empecé a gritar que me ayudara. Y él me sacó a mí del carro y yo luego les empecé a decir que por favor me ayudaran a sacar a mi esposo, porque estábamos con la cabeza, estábamos al contrario, ¿verdad? Y yo tenía miedo de quitarme el cinturón porque tenía miedo de golpearme y también tenía miedo porque mi esposo estaba con la cabeza doblada, de que le hubiera podido pasar algo, que tuviera una fractura. Pero inmediatamente los vecinos de la zona llegaron, yo no sé dónde salió tanta gente, conductores que iban cerca llegaron, nos ayudaron, me sacaron a mí, sacaron a mi esposo, me ayudaron a sacar todas las cosas del carro, que yo recuerdo que una de las señoras hasta me dio el retrovisor del carro para que me lo llevara, y en el retrovisor yo andaba un rosario. Entonces yo le dije, no, le digo, voy a regresar por él, pero le estoy diciendo que eso cuando ya nos íbamos a subir a la ambulancia, nosotros caímos. Yo no sé por qué hice eso ahora que lo pienso. Yo envié una fotografía al chat de la bancada de mi partido y les dije, me acabo de accidentar. Le hablé al cirujano oncólogo para el que venía y yo, doctor, mire, disculpe, pero fue un accidente grave, fue un accidente grave. Y yo estaba sentada abajo de un árbol y lo llamé, doctor, disculpe, no voy a poder llegar a la cirugía porque me acabo de accidentar. Después de hablarle al doctor, le hablé a la ambulancia, después le hablé a mi hermano, pero Dios me permitió en ese momento tener la lucidez para hacer todo eso. Cuidar a mi esposo, porque él estaba inconsciente, y ver cómo estaba el carro. Entonces llegó un momento cuando yo empecé a reaccionar, que yo miraba a mi esposo y yo decía, ay, mi esposo, y luego miraba el carro destruido y yo, ay, mi carro. Ahora me da risa porque en el momento claro, estaba pendiente el carro inservible, pues no lo pudimos reparar, que ahí está todavía guardado, pero nosotros bien, porque nos hicieron todos los estudios a mi esposo, tomografía, bien. Yo tenía un morete acá y estaba quemada el cinturón aquí. Luego me quedó una lesión en la columna y tuve que esperar un tiempo para operarme. Estaba recuperándome de la lesión de la columna y me dio chikungunya. Entonces ya no podía operarme porque tenía las defensas bajas. Y así llegué a encontrar a otro cirujano oncólogo que atiende aquí en Comayagua, pero pienso que Dios todo lo hace por una razón. Él me operó en diciembre y en este momento, si yo no les cuento a ustedes que me operaron, no se dan cuenta porque yo no tengo ni siquiera cicatriz visible. Me encontré afortunadamente con un excelente médico, el doctor Raúl López, y bueno, aquí estoy ahora, sabiendo que ya no puedo llevar la vida tan normal como antes porque no tengo tiroides, tengo que estar con una hormona permanente, tengo que estar cuidando de que no aparezcan células cancerígenas en otra parte de mi cuerpo, pero también consciente de que si me ha pasado todo esto y estoy bien, es por un propósito.
debe haber una razón, no creo que Dios me haya permitido pasar por todo para tener una vida sin propósito, una vida que no dé frutos. Y parte de eso creo que es darles un ejemplo a mis hijas de lucha, de fuerza, de que las mujeres podemos, de que por el hecho de ser mujeres no es que nos vamos a acobardar ante la vida o ante las diferentes situaciones que uno vaya viviendo que son adversas, pues, porque lo que yo les comentaba, el asesinato de mi papá, luego de estar embarazada, sin un apoyo, pero todo eso a mí me ha ido haciendo más fuerte. En este momento quizás no soy la persona con la mayor trayectoria de vida, tengo 33 años, pero sí sé que tengo 33 años bien vividos y que todo lo que yo he vivido hasta este momento a mí me ayuda, me vuelve más fuerte y me abre más oportunidades para el futuro. Aunque ya no tenga aspiraciones políticas, pero sé que no solamente puedo desenvolverme en el ámbito político, sino que puedo desarrollar otra serie de actividades relacionadas con los conocimientos que he ido adquiriendo. ¿Renuncia a la política? Yo siempre dije desde el inicio que yo no pretendía hacer una carrera política, no pretendía ser de los diputados que tienen 20 años aquí, que van por otro periodo más. Claro que sí lamento lo que ha sucedido en mi partido, porque yo soy miembro del Partido Anticorrupción. No puedo decir que era, porque continúo siendo, yo todavía abrazo los ideales anticorrupción, pero sí lamento que en 4 años nuestro partido se haya destruido. Porque en este momento, aunque yo ya no tenía aspiraciones, sí me da tristeza ver que hay compañeros que deseaban continuar y que no tienen partido, que están tocando las puertas del PINU o tocando las puertas del Libre, que difícilmente se les van a abrir porque en Libre ya hicieron un proceso de elecciones, ya hay candidatos que no les van a ceder sus espacios. Y que en el PINU, aunque antes quizás no tenía mucha fuerza, ahora la gente se emocionó porque tienen una oportunidad de resurgir y tampoco les van a ceder tan fácil las candidaturas. Entonces, ver de que fuimos una esperanza para el pueblo, que fuimos una oportunidad para que gente nueva y gente buena pudiera participar y ahora no tenemos. Porque pocas personas de las que estuvieron en el proceso anterior se van a quedar en el partido bajo las nuevas autoridades. Y que conste que yo no tengo nada en contra de Marlene Alvarenga, porque no voy a hablar nunca mal de ella, pero sé bien que no todas las personas la ven con buenos ojos y que difícilmente van a querer continuar o van a querer aspirar a una candidatura bajo las nuevas autoridades. ¿Por qué se destruyó el PAC? Usted que está dentro. Mire, yo considero que una de las razones fue las luchas por el ego de cada quien, las luchas de poder. El PAC surge, si bien es cierto, como una esperanza para muchos, también como un partido que algunas personas consideraban que era más como familiar, entonces que tenía ciertos propietarios, no un partido del que yo pudiera decir, este es mi partido, y yo tengo los mismos derechos que los demás, porque yo también trabajé en este partido desde el primer día. Era como, no, fulano, sutano y mengano son los fundadores, entonces ellos tienen más derechos que el resto de personas, son los dueños. Eso inicia luego, ¿Y ese mensaje se transmitió de entrada? Había una serie de... de... la bancada, este es el partido, esto lo fundamos, somos los dueños, o sea, los que tenemos los papeles del partido, y ustedes son miembros nada más. Aquí siempre se dejó claro de que había algunos que tenían más derecho que otros. Había también ciertas situaciones, algunas personas ya llegaron con fricciones desde que iniciamos. Yo considero que el partido comienza a desquebrajarse desde la bancada, porque nosotros íbamos con muchas ilusiones. Yo le comentaba hace un momento, como niños de primer grado con su mochilita, los 13 creímos que íbamos a cambiar el mundo, que íbamos a cambiar el Congreso. Estando ahí, la frustración de nada, ¿verdad? De que no pasaban proyectos. Hubo algunos compañeros que no sabíamos nosotros de inicio, pero ya llevaban otros planes, comenzaron a hacer algunos arreglos bajo la mesa, comenzaron a entregarle la bancada al Partido Nacional, y eso no nos fue gustando a otros, entonces comenzaron las confrontaciones. Estas confrontaciones se volvieron públicas. Desde que nosotros iniciamos, como en abril del 2014, en una reunión se nos dijo que fácilmente se nos podía anular a los 13 y decir de que habíamos sido un experimento fallido. O sea, nosotros llegamos bajo una serie de amenazas. En todo momento se nos amenazaba y los vamos a expulsar, ustedes no sirven, vamos a decir que se vendieron.
y cosas que nunca sucedieron. Pues en mi caso yo no he agarrado una empira que no sea más que mi salario, pero siempre estuvimos bajo eso, hubo un momento en que hasta nos sentíamos vigilados. Si le hablan ahora me da risa, pero si le hablan a los de las otras bancadas, ya van a ver, los estamos viendo. Nosotros nos reunimos en San Pedro Sula antes de llegar al Congreso y todos firmamos un compromiso, una renuncia anticipada al partido, de que si hacíamos algo que iba en contra de los intereses de Salvador, porque hay que decirlo así, si algo no le gustaba a Salvador, ustedes tenían que ir. Entonces, lamentablemente, yo ahora lo veo así, como vivimos un ciclo de violencia, de te maltrato, te pido perdón, te quiero, te vuelvo a maltratar. Entonces era como manzanas podridas. No, no son manzanas podridas, son buenos diputados. Cáncer, no son cáncer, no son tumores, son buenos diputados. Vendidos, no, ellos no se vendieron, me malinterpreto. O sea, vivimos en eso. Pero lamentablemente cuando uno cuenta estas cosas, la gente no le cree. Sí. Entonces la gente dice, es que esa diputada está hablando porque agarró dinero de Juan Orlando. Entonces a veces uno opta por callarse. Yo he optado por mantener un perfil bajo, mantenerme aparte callada, porque yo sé que es mi palabra contra la de una figura muy grande. Entonces al final sí da tristeza. Y yo siento que ahora que está en el receso quizá haya un momento en el que yo llore por mi partido. Pero también nosotros luchamos por él, creamos un movimiento que se llama Acción Ciudadana, pretendimos llegar hasta el final y lo que recibimos fueron amenazas, porque al coordinador de nuestro movimiento lo llamaron, yo escuché esa llamada, y le dijeron, te voy a destruir. Si no te retiras y si no te reunís con fulano y sutano, voy a decir que agarraste dinero de Juan Orlando. Y eso, o sea, la siguiente semana una conferencia de prensa diciendo que nosotros respondíamos a intereses del Partido Nacional. Cuando no es cierto, pues, cuando nosotros, lejos de tener influencias, tenemos enemigos en el Congreso porque hemos sido sumamente radicales. Hay un sector de nuestra bancada, si se puede decir bancada todavía, que hemos sido radicales. Y se nos amenazó, continuamos haciendo la lucha. Salió otro video diciendo que no podíamos utilizar la imagen de Salvador Nasralla. Nuestra intención era la siguiente: competir en las elecciones, procurar tener la mayor parte de delegados y nombrar al ingeniero Nasralla presidente del partido, candidato del partido y candidato del partido de la alianza. Pero lo que hicieron fue decir que nosotros le queríamos quitar el partido a Salvador, y eso nunca fue cierto, pues. Entonces al final desistimos, nos hicimos a un lado y ahora el partido está como está. ¿Considera que la política es sucia? Sí, definitivamente sí, porque aquí cualquiera inventa lo que quiere de usted, y ahora más con las redes sociales. Cualquiera agarra una fotografía suya, le escribe una información abajo y ya se difunde y la gente dice, ese es el diputado o la diputada que hizo tal cosa, y tal vez es totalmente falso. Nasralla y su grupo, y incluida Marlene Alvarenga, provocaron el hecho de que usted tenga este criterio de que la política es sucia. ¿Se sintió atacada? No solamente ellos, sino en general, pero claro que sí. Cuando nosotros cambiamos la primera vez la jefatura de bancada, salió una fotografía de 4 de nosotros que decía, estos diputados agarraron 2 millones de lempiras para cambiar la jefatura de bancada. Cuando, o sea, era un proceso tan natural hacer una rotación. Ajá. Pero en ese momento se nos culpó a 3 compañeros y a mí, de que éramos los artífices del cambio. Incluso en algún momento se dijo de que yo lideraba un grupo de disidentes. Y en ese momento de 13, 10 estábamos a favor de hacer el cambio de la jefatura. ¿Y por qué se fueron por el cambio de jefatura? ¿Qué pasó con Fátima Mena? Por Fátima Mena, porque Fátima comenzó primero la negociación del comisionado de los derechos humanos, que la mayoría de la bancada apoyamos. Yo apoyé esa votación, aún no sintiéndome bien, pero por no ir en contra de la bancada. Luego nos enteramos de que el PAC había conseguido un representante en el CONADE, que nunca lo conocimos. Nadie lo conoce, nadie sabe quién es. Y resulta que... Repítame eso, por favor. El PAC, a través de la negociación que hizo Fátima Mena, tiene un representante en el CONADE, que nadie lo conoce, que nadie lo ha escuchado, que nadie sabe qué ha hecho. Yo no sé quién es, solo me han dicho que es familiar de Fátima, pero yo no sé si es cierto que sean familia, porque no lo conozco. La bancada nunca lo conoció. Entonces, eso fue una cosa. Luego,
hicieron este arreglo para tener un comisionado en el IAIP a cambio de entregarle 3 instituciones al Partido Nacional. Es como que usted... ¿Qué instituciones le entregó? La Inspectoría de Tribunales, no fue el ingeniero, las negociaciones las estaba haciendo otra persona. Una persona en el Tribunal Superior de Cuentas, y no recuerdo en dónde estaba la otra, pero eran 3 importantes. Es como que... Sí, el inspector y su inspector, un nombramiento que estaba, sí, que se hizo directo en la corte. Y el comisionado del IAIP no podía tomar decisiones solo porque son colegiadas. Lamentablemente el abogado Manzanares falleció, pero a estas alturas, ¿dónde está la voz del PAC? ¿Dónde estuvo la voz del PAC? ¿Cómo salió el PAC que supuestamente iba a buscar fortalecerse a través de ese comisionado? Nunca se vieron los resultados. Ya es lo terrible, porque ya murió él y pusieron una cachureca. Exacto. Y votaron compañeros suyos. No, toda la alianza votó. O sea, la alianza de los de Narrala votaron a favor de Gaudí Bustillo, que no tiene la culpa ella, sí, que es cachurequísima de nacimiento. Se ¿no? supone que la intención aquí era despolitizar eso, pero no, siempre es una repartición. Pero cuando usted dice algo, la gente dice, no, es que por el bien de la alianza. Imagínense llegar a decir, el PAC no va a tener magistrado en el Tribunal Supremo Electoral, pero como tiene libre es como que tuviera el PAC. No es lo mismo. Eso han dicho. Dijeron en algún momento, cuando sí, todavía había PAC, pero libre es libre y PAC es PAC. Hubo una coyuntura por la cual se formó la alianza, pero se supone que en algún momento cada partido iba a volver a tener su autonomía, que no las sucedió en el PAC. interioridades en la elección de la Corte Suprema de Justicia, donde libre al final, con la firma del presidente Zelaya, cuando él fue el que elaboró la forma de elección y el reglamento, y posteriormente en la elección, en cada uno de los conteos, el representante del libre o la representante del libre firmó, dándole validez a todo el proceso. Pero ¿qué se dio a lo interno del PAC? En ese momento yo acababa de tener a mi bebé, me habían hecho una cesárea, habían pasado 7 días. Entonces no estuve aquí, yo mentiría si digo cosas que la verdad yo no vi. Pero sí se estuvieron reuniendo, incluso antes de eso nos estuvimos reuniendo para hacer un plan de trabajo. Pero mientras 11 trabajábamos, habían 2 que andaban negociando. Sí, y nosotros decíamos, vamos a hacer esto, vamos a salir en una conferencia de prensa mañana. Venían ellos 2 y hacían una conferencia de prensa hoy. Y comenzaron a armar tanto pleito, que las compañeras se molestaron, decidieron votar distinto a la bancada, y ahí pues es una parte importante de la fractura de la bancada. Porque a partir de la Corte, creo que hay 2 momentos, la bancada antes, que ya habían pleitos y roces y fricciones, y la bancada después. Cuando sucede esto, se intenta expulsar a las compañeras que votaron a favor de la Corte, pero el partido no tenía un tribunal de honor. Y lo más chistoso ahora es que se les separó, pero Fátima Mena y algunos compañeros de ella dijeron que no las podían expulsar porque eso era una ilegalidad, pero porque venía la elección de la nueva jefatura de bancada, entonces necesitaban esos votos para la elección. Y la gente no se da cuenta de eso, la gente no sabe que si permanecieron en la bancada, bueno, sí, más que todo Marlene, fue porque quien se opuso en algún momento fue Fátima a la expulsión. Porque ocupaba los votos. Ocupaba los votos. Incluso hubo una reunión en la que se les pidieron los votos. Una vez yo me asomé a la oficina de la bancada y Fátima estaba abrazando a Marlene. Hay cosas que la gente no sabe porque la política es tan sucia y tan de doble cara y tan de doble discurso. Pero uno dice, ¿cómo puede ser tan sucia la política, tan hipócrita, tan todo lo que usted quiera en un partido de reciente creación? Con gente que no sabe qué presume uno que vienen sanas, pues, que no vienen virgen. No han coludido, no han estado cercanas, transando con los políticos tradicionales. ¿Sí? El problema es que pueden haber 11 que no sepan, pero si hay 2 que... Son lamparitas. Sí. ¿Qué eran las lamparitas? Bueno, ya acabo de mencionar. ¿No es lo que les brilla en la cabeza? Mire, considero que hay personas que quizá ellas no tengan la experiencia, pero sus padres sí. Entonces, ahora, un partido anticorrupción. ¿Hubo corrupción dentro del partido, dentro del PAC? Mire, lo que yo le puedo decir de la bancada que a nosotros nos molestó fue cuando hicieron esto del IAIP, que negociaron, al final recibieron los compañeros que votaron a favor una compensación económica.
no tan grande como se supone que reciben los demás, pero sí entendemos que recibieron 100.000 empiras cada uno. Entiendo yo también que hubo un listado que enviaron 2 compañeros por correo electrónico con los nombres y números de cuenta de banco de las personas que iban que es una cosa pequeñita en comparación a lo que reciben otros, pero que nosotros no esperábamos que la bancada anticorrupción se prestara para ustedes esas no cosas. tenían que recibir, yo creo que ningún diputado tiene que recibir Claro. beneficios porque vote. Exacto. O porque no vote también. Ok, ¿quiénes votaron en contra? Rafael Padilla, Luis Oliva, Walter Vanegas y yo. Ustedes no recibieron Nosotros dinero. no. Y nuestros respectivos suplentes. ¿Y el resto recibió dinero a cambio del voto a favor? Se supone que después era un después cambiaron toda la historia, ¿verdad? Pero al final eso no pesa, pues no pesa, aunque las autoridades del partido se enteraron, pero no pesa porque siempre hay una justificación para. Nosotros a ¿Pero veces ustedes lo consideraron como corrupciones? sí, porque había una negociación. Nosotros no estábamos en contra del abogado Manzanares, pero sí de lo que estaban haciendo, porque es como que yo le digo a usted, miren, en esta empresa vamos a hacer un trato. Yo voy a poner el gerente general, el gerente de recursos humanos y el administrador, y usted va a poner la secretaria. Entonces eso estaban haciendo. Nosotros creíamos que en el Congreso sí había oportunidad de elegir a los diferentes funcionarios de una manera correcta, pero nos dimos cuenta que no, que todo ya estaba arreglado, que antes de la elección ya tenían los listados. Ahora, ¿pero de qué quiénes. papel juega en esto Narrala? ¿Es Narrala propiciador de esa corrupción? No, el ingeniero incluso hizo un llamado fuerte de atención. Yo puedo decir cualquier cosa de Salvador Narrala, pero que sea un hombre deshonesto o corrupto, jamás. Pero- Pero él nombró al señor que Avaló. dio cargo. Él Lo que avaló, sucede es que el ingeniero... Él lo propuso El al señor ingeniero- él lo propone Narrala. ¿Quién lo pone? sí. Él se entera de esta situación pasado tiempo después. Cuando nosotros en una reunión de bancada comenzamos a pelearnos y a decirles en la cara a los compañeros que cómo era posible. Yo recuerdo haber visto aquella cara de decepción del ingeniero Narrala de ¿por qué hacen eso? Ustedes no vinieron a eso acá. Entonces, eso a mí me mantuvo mucho tiempo luchando por su candidatura, porque yo sé, Salvador Narrala quizá no sea la persona más humilde, quizá no se mida para hablar, pero yo sé que sí es alguien bien intencionado, que él como ser humano sí tiene las mejores intenciones para el país. Pero le faltó liderazgo, siempre. Porque eso, mire, O eso- carácter. eso es que, mire, ve, y eso sí hay que aprendérselos a los que tienen la experiencia. Por ejemplo, ningún diputado se mueve solo si Juan Orlando Hernández no sabe lo que va a hacer. Los liberales ya saben quién es su patrón también. Y en el caso del Libre también tienen su patrón. Y en el caso del PAC era, pásame lista. Yo miraba eso, si está cerquita a ustedes. Y les pasaban una lista como que era escuela, no me vas a dejar mentir. Una lista, bueno, hoy no vino, y decían así, hoy no vino Virgilio. Pase, pero gritaban, ¿va? Yo no sé quién es el que gritó. Hoy no vino tal, hoy no vino tal. Bueno, hoy cuánto, pero porque ahora vemos 10 hoy. Y era cosas como escuelita, como que si era... Pero es que era el inicio de la jefatura de bancada liderada por Fátima, porque yo recuerdo una vez, yo estoy en la Comisión de Educación y estábamos dictaminando el proyecto de la ley contra el acoso escolar, que lo presentó Aníbal Cálix, muy amigo de Fátima. Y yo era miembro de la comisión, pero no podía hacer todo el dictamen sola. Y Fátima me mandó un memorándum, a mí. Me mandó un memorándum porque... ¡Qué abuso! ¿Sí? Que porque no estaba el dictamen. Entonces yo le respondí, ¿y qué va a hacer? Me va a mandar 2 más y me va a despedir. O sea, la falta de liderazgo, de saber cómo No, la liderar. falta de respeto también No, y la la falta de petulancia. respeto. Es ¿sí? que no es empresa. No, es que lo que dice ustedes, que esta gente creen que porque son se creen de sangre azul o de alcurnia, pueden pisotear a los otros que con esfuerzo. Tiene razón de Toñito de no querer dar allá la alcaldía, hombre, qué prepotencia, no sabía que era tan prepotente. Sí, yo tengo incluso un correo electrónico porque, o sea, memorándum con copia como en una empresa, ¿verdad? Pero yo no tenía la responsabilidad por mí misma de hacer un dictamen, pues era una comisión y era un proyecto que estaba consensuando con diferentes sectores, porque sí fue... Y a usted ni el presidente del Congreso la puede obligar a nada. Pero era eso, se hicieron como 2 bandos, los amigos de Fátima y los que no.
al punto tal que hay una diputada suplente que está integrada en 5 comisiones y los propietarios estamos en 1 o 2. O sea, era así como vos, mi amigo, yo veo cómo te ayudo. Ese tipo de cosas fueron ocasionando las molestias iniciales. Luego un viaje que hubo, y no sé si ustedes recuerdan, a Estados Unidos, que fueron 3 compañeros, que hicimos reunión de bancada y comenzamos a cuestionarles. Y ahí surge la idea de hacer el cambio de la jefatura de bancada. ¿Fue Aníbal? Luis Redondo y Fátima. A Estados Unidos. A Estados ¿Y a Unidos. qué fueron a Estados Unidos? Porque se dijo tanto. Sí, nunca supimos a ciencia cierta. Porque, ¿Y el papel de Walter? mire, Walter Vanegas es un hombre honesto. Yo le puedo decir que desde mi punto de vista es uno de los mejores diputados del Congreso. Pero la misma honestidad de Walter le ha hecho, genera anticuerpos, porque de cierta forma lo han llegado a ver como un rival, como una amenaza. Pero le faltó picardía. Es que, bueno, usted ya dijo que la política es sucia, que la política... Pero es que eso es como Pero, el fútbol. pero él recibió ¿O cómo? beneficio, estaba en el listado de los que votaron a favor. No. Walter Vanegas no, jamás. O sea, Walter es un hombre tan recto, tan íntegro, que por eso a veces cae mal. Claro. Entonces al final fue como que se juntaron las fuerzas del mal, lo decimos nosotros, contra Walter y todos los que estábamos cercanos a él. Pero aún así, Walter continúa contando con todo nuestro respaldo. Pero le faltó picardía. Es que, mire, el tema de Walter, él puede ser muy bueno, como hay muchos diputados buenos. Pero es que en el Congreso, si usted no tiene la picardía y el carácter para denunciar cuando tiene que denunciar y darse a respetar cuando tiene Es que él ha querido quedar, yo siento Él que no ha querido todo el tocar a mundo- nadie. todo el mundo en el PAC quiso quedar bien con Salvador y eso no lo salvó, porque terminaron siendo envueltos en unos problemas. La invitamos esta mañana a hablar de usted y qué importante lo que hemos escuchado. Solo se me quedó pendiente lo de su mamá. ¿Cómo impactó su mamá en su vida? Mi mamá es el mayor modelo de honestidad que yo tengo. Cuando se hizo esta votación de la Corte, que yo estaba en mi casa convaleciente de la cirugía, a mí me llamaron diferentes personas, venga a votar, vamos a arreglarnos. Y mi mamá estaba sentada a la par de mi cama y me miraba así como, solo estoy esperando a ver qué haces. Entonces, mi mamá siempre como modelo de honestidad, de rectitud. Si yo le puedo decir que tengo un ídolo, ese ídolo es mi mamá. Mi mamá es mi mayor apoyo, no solo mío, de todos mis hermanos. Es una abuela amorosa, una madre amorosa, abnegada, entregada, preocupada. Nos sacó adelante haciendo masajes, mi mamá es masajista. Y a estas alturas mi mamá tiene 63 años y ella sigue trabajando. Porque yo, mami, no hija, yo tengo que pagar mis cuentas. Yo tengo que cumplir con mis responsabilidades. Entonces yo vi a mi mamá luchar, a mi mamá construir su casa, comprar su carrito, con su esfuerzo. Dice mi mamá, a veces debiendo, pero nunca robando. Entonces, el apoyo de mi mamá en mi vida ha sido increíble. Mi mamá es una de mis mejores amigas. Yo soy de poquísimos amigos por mi forma de ser. Yo soy bien tajante, bien radical, pero enojada, mal geniada, bochera me dicen a veces. ¿Y perdió ese carácter a quién lo sacó? A mi papá. A mi papá. Mi mamá es una persona bien comprensiva, la gente la quiere mucho, los sobrinos la quieren mucho. Mi mamá es como la segunda mamá de todos los sobrinos, o sea, todos los hermanos la quieren, en la comunidad la quieren, en la iglesia la quieren. No es porque sea mi mamá, pero mi mamá es lo máximo, pues. Mi mamá es... Bueno, Excelente. yo creo que es un buen final en toda esta... Alegre. todo esto Sí, sí. complejo y difícil que ha sido su vida, pero que al final la retrata como una mujer completa, siendo muy joven, 33 años, es una mujer completa que le ha tocado vivir momentos difíciles, pero que los ha sabido afrontar con hidalguía y no retrocedió en el proceso de formación, que muchas mujeres al final terminan culpando a sus hijos, o sus hijos tienen que cargar con la responsabilidad que tal vez no se tuvo en el momento de salir embarazada una mujer, o también aún en el caso de un hombre, y no continuaron el desarrollo positivo de sus vidas. Entonces, ¿y vos por qué no te hiciste prueba? No, solo salía embarazada, y para qué esta hipótesis se pasó en mi vida. Yo creo que los hijos Usted son logró superar todo eso. motivos para superarse, porque ya no es por uno, es por esa personita que está bajo su cargo. Entonces usted nos ha dado un ejemplo de vida, y qué interesante poder haber dialogado esta mañana
con un gran ser humano, una profesional, diputada, madre, hermana, hija, y que el propósito nuestro, ¿verdad?, del traer estas entrevistas de mujeres, que lo planteó el licenciado de Amado López como parte del esquema de este noticiero matutino, es con el objetivo de que logremos entender que sí hay mujeres ejemplares en Honduras. Así es, que muchísimas mujeres. Sí somos la fuerza que mueve este país. Y no es competencia de hombre-mujer, pero es una realidad. Sí. Le reiteramos las gracias. Gracias a ustedes. Cholusat Sur es 36 en Francisco Morazán, 34 en El Paraíso, 36 en Olancho, 36 en Choluteca. A nivel nacional, vía satélite, estamos en su compañía de cable y llegamos al mundo a través de nuestra página web www.cholusatsur.com. Cholusat Sur, el único y más completo canal de noticias. Esto es Cholusat Sur. Las imágenes más impactantes y sin censura, todas pasan aquí. Somos una ventana a la realidad nacional. Cholusat Sur, el único y más completo canal de noticias con Esdras Amado López.